¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Buenos días con cada uno de ustedes. Nuevamente estamos aquí para poder tener el devocional, el tiempo con Dios, y los versos que tenemos para el día de hoy son el verso del 1 al 11 del capítulo 6 de la carta a los Romanos. Y comienza diciendo: ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Este primer versículo del capítulo 6 tiene mucho que ver con unos versos atrás, del capítulo 5. En el verso 20 dice: la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces es así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte. Ahora reina, en cambio, la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Está hablando acerca del pecado y de la gracia. Dice: mientras más abundó en pecado, sobreabundó la gracia. ¿No? Para que se diera cuenta la gente que la gracia de Dios es mucho más grande que el pecado que alguien pudo haber cometido. Dios no hace acepción de personas. Dios no hace merecedor o inmerecedor de su gracia. La gracia está ofrecida, está dada a todos por igual, ¿no? Y lo que Pablo está diciendo aquí en el capítulo 1 dice: ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? No, tampoco quiere decir eso. Muchas veces se cree que como ya nosotros tenemos la gracia de Dios, que como ya Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, tenemos cierta licencia para pecar. Y decir en nuestro corazón: bueno, Dios me va a perdonar. No es así. No lo es. Esto es altamente peligroso. El pensar, el hecho de que yo debo aprovecharme de la gracia de Dios para poder pecar sin mesura, sin cuidado, sin temor, es peligrosísimo, ¿no? Porque, bueno, definitivamente no es la forma en cómo actúa Dios. Y definitivamente hay que analizar si es que de verdad hemos tenido este encuentro con Dios, hemos logrado nosotros poder ser redimidos por Dios. Ahora bien, dicen los versos siguientes: ¿o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Primera de Corintios capítulo 5 verso 10, segunda de Corintios capítulo 5 verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué es lo que está diciendo? En el momento en el que Cristo está en la cruz, siendo juzgado por los pecados del mundo, recibiendo todo el peso de la justicia de Dios, es en este momento donde sucede la justificación, la redención, la sustitución, la salvación. Es en este momento donde suceden todas estas cosas en beneficio del hombre. Ahora, cuando nosotros creemos en nuestro corazón que Jesús es Dios y que vino al mundo para salvar y morir por nuestros pecados, y tenemos este encuentro personal con Dios, y sucede lo mismo que sucedió con Pródigo, decir, ¿no? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ¿no?
no soy digno de ser llamado hijo tuyo, sucede este acto de arrepentimiento y reconciliación con Dios. Es ahí donde sucede esto, lo que dice Pablo, que somos unidos a Cristo en ese momento en la cruz y somos muertos con Cristo. Quiere decir que nuestro pecado es juzgado ahí, nuestro pecado es juzgado en ese momento. Y nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza carnal es juzgada también en ese momento. Ahora, Cristo resucitó de entre los muertos. Y con esa resurrección es que nosotros también obtenemos esa nueva vida, esa nueva naturaleza. Por eso es que el bautismo es un testimonio público. El bautismo en agua es un testimonio público de lo que ya sucedió en nosotros al momento de restablecer nuestra comunión con Dios. No es que en el bautismo tú recibes del Espíritu Santo y tú tienes tu encuentro con Dios y es un tiempo trascendental. No necesariamente lo es, no lo es. Porque lo que se hace en el bautismo con agua es dar testimonio de lo que ya sucedió en nuestra vida. Que somos muertos a una naturaleza y somos resucitados a una nueva naturaleza. Como dice Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora son levantadas o son hechas nuevas. Eso es lo que está diciendo Pablo. A partir del verso 6 dice lo siguiente: sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Cuando vivíamos sin Cristo, el pecado era nuestro dueño. Tenía poder sobre nosotros. Por eso es que hacíamos y cometíamos pecado y no teníamos ningún remordimiento. Porque teníamos los ojos vendados. La palabra de Dios: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Porque donde está el Espíritu de Dios hay verdadera libertad. El pecado ya no tiene gobierno en nosotros. Ya no tiene autoridad sobre nosotros. Ya no puede reclamarnos. Ya no puede pedirnos como su propiedad. Ya no puede hacerlo, porque la obra redentora de Cristo es tan poderosa que ha roto esas cadenas de esclavitud. Y ningún pecado de atrás ya puede venir y alcanzarme o juzgarme o acusarme. Ya no. Ya no es posible. Ya no puedo ser juzgado por esas cosas, porque ya se juzgaron en la cruz del Calvario. Ahora, no quiere decir que ya yo nunca voy a pecar y ahora que soy totalmente santo. No es así. No, la Biblia dice que somos justificados delante de Dios por medio del sacrificio de Cristo. Pero el pecado va a estar ahí, querido hermano. El pecado va a estar delante de nosotros. El pecado va a estar ahí, a la puerta. Sigue diciendo: y dado que morimos con Cristo, sabemos también que viviremos con Él. Estamos seguros de eso porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive para la gloria de Dios. Y termina el verso 11 diciendo: así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Gloria a Dios. El pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros. Este mundo está gobernado por el gobernador de este mundo, por el príncipe de este mundo, por Satanás, el adversario, el diablo. Y él tiene muchas artimañas para poder atacarnos, para poder tentarnos, en su deseo de poder de apartarnos de Dios. Tiene muchas artimañas. Por eso es que en Efesios capítulo 6 habla acerca de la armadura de Dios, ¿no? La armadura del creyente, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, la coraza de justicia, los zapatos del evangelio, la espada, ¿no? Que es la palabra de Dios, el cinto de la verdad. ¿Por qué? Porque aún
aunque ya hemos sido justificados, ya hemos alcanzado el perdón y la gracia de Dios, pero aún así en este mundo nosotros tenemos que seguir enfrentándonos al pecado, a la corriente de este mundo, ¿no? Cargamos aún, como dice Pablo, con este cuerpo de muerte. Lo cargamos hasta el día que seamos glorificados. Y es nuestro deber. El verso 11 termina diciendo: también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado. No debería haber ningún creyente que piense que el pecado tiene poder sobre él. Porque tiene las armas que Dios nos ha entregado. Tenemos las armas que Dios nos ha entregado. Nosotros no podemos volver a ser esclavos del pecado. Tenemos armas espirituales que usar para poder hacerle frente a ese pecado, ¿no? Y eso gracias a Cristo. Y aquí lo dice: gracias al poder y por medio de Cristo Jesús. Quiero leer un verso que está en 1 Corintios capítulo 15, versos 55 al 57. Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Hermanos, tenemos a Jesucristo de nuestro lado. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Y tenemos las armas espirituales que Dios nos ofrece para enfrentarnos al pecado, para hacerle frente al adversario de este mundo, para hacerle frente a nuestra naturaleza pecaminosa también, ¿no? Porque ya hemos sido separados para Dios. Pablo está explicando esto. Ya no somos esclavos del pecado. La obra suprema de Cristo en Calvario literalmente logró una victoria completa sobre la muerte y sobre el pecado. Nos toca a nosotros creer con todo nuestro corazón en esto y tomar las armas espirituales que Dios nos ha entregado y seguir avanzando cada día hasta el día de Cristo. Muy bien, queridos hermanos, vamos a orar para agradecer la palabra de Dios. Padre Celestial, gracias. Gracias por tu obra redentora. Gracias por tu sacrificio. Gracias por tu muerte y tu resurrección. Gracias porque por medio de estos actos nosotros, Señor, es que llegamos a obtener, Padre Celestial, nuestra comunión con Dios. Mediante el acto supremo en la cruz del Calvario, es que nosotros podemos restablecer nuestra comunión con Dios. Gracias. Gracias, Jesús. Ayúdanos a creer en nuestro corazón que ya no somos esclavos del pecado, que nuestra vida en ti es una vida nueva, una vida libre, una vida completa, Señor. Gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, Dios les bendiga. Comparta este video. No olvide suscribirse para poder seguir recibiendo los devocionales, ¿no? Y compártalo. Sea de bendición también para aquellos que le rodeen. Conmigo será hasta otra oportunidad. Bendiciones.